Feliz sábado y bienvenidos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Deseamos que el Espíritu de nuestro Dios hoy nos ilumine en este estudio guiado por el hermano Miguel Hernández. Dios les bendiga. Nos dice San Juan 16:8 que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. Ahora una pregunta muy importante en ese punto. Si el Espíritu Santo es quien nos convence de pecado, creo que es muy importante saber o conocer qué es el pecado con el cual el Espíritu Santo me va a convencer o de lo que me va a convencer. ¿Cómo define la Biblia pecado? La justicia de Dios, la justicia que el Padre vivió en Jesús, esa vida perfecta, esa luz que resplandeció en el rostro de Cristo, cuando los hombres lo vieron como hijo de hombre y como hijo eterno de Dios, únicamente pudo ser posible mediante el Espíritu Santo. Y ese mismo Espíritu es prometido a cada uno de nosotros. La obra del Espíritu Santo es gigantesca y sin él no es posible ni el conocimiento del Evangelio, ni la experiencia de salvación del pecado. Vamos a estudiar en esta hora la pregunta: ¿qué es pecado del cual el Espíritu Santo me va a convencer? Mateo 1:21 nos dice que será llamado Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Jesús vino a esta tierra para salvarnos de nuestros pecados, porque debido a nuestros pecados estamos perdidos. Y justamente el Evangelio son las buenas nuevas con las cuales Dios va a salvarnos de nuestros pecados. Ahora, ¿qué importancia tiene conocer qué es el pecado? Imaginemos que somos como pacientes y tenemos la necesidad de visitar o consultar a algún médico. ¿Qué es lo más importante que el médico puede hacer por nosotros? Lo más importante es que el médico diagnostique correctamente cuál es el problema que está aconteciendo con sus pacientes. Si el médico da un diagnóstico incorrecto, errado, ¿funcionaría el tratamiento que le prescribiría? Obviamente que no. Ahora, si el médico diagnostica correctamente el problema, el tratamiento deberá funcionar correctamente. Realmente esto mismo sucede con el tema de nuestra salvación. Si el diagnóstico de la definición de pecado está errado, eso significa que el tratamiento del Evangelio para resolver el problema del pecado también estará incorrecto. Pero si el diagnóstico de la definición de pecado es correcto, entonces tenemos garantía plena de salvación. Por eso debemos de tener cuidado de que nuestro concepto de pecado no esté basado en ninguna tradición, sino solamente en la palabra de Dios. Por eso es crucial conocer cuál es la definición de pecado y la naturaleza del pecado por la cual el hombre es considerado culpable y perdido. Debemos de tener claro, muy claro, la definición, porque es entonces que podemos conocer de qué el Evangelio me rescata, de qué soy perdonado, de qué debo ser curado para no experimentar la muerte eterna. Sabemos lo que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La pregunta es, ¿cómo es que pecamos y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios? Sinceramente, la respuesta a esta pregunta determinará las otras cuestiones acerca de nuestra salvación.
Ahora, sabemos de antemano lo que sucedió con Adán. Adán pecó porque él hizo una elección, porque él ejerció su libre albedrío y Dios no le obligó a elegir lo contrario. Pero ¿qué acerca de nosotros? ¿Nosotros somos culpables a causa del pecado de Adán? ¿Y somos culpables porque heredamos una naturaleza como Adán? ¿O somos culpables porque escogemos repetir el pecado de Adán? A estas preguntas, dos respuestas básicas fueron dadas en la historia del mundo cristiano. Primero, pecado original. Esto significa un estado con el que nacemos a causa del pecado de Adán. A causa del pecado de Adán, nosotros nacemos pecadores, por lo tanto, nacemos ya condenados y perdidos. Estamos condenados por el simple hecho de nacer como hijos de Adán, o heredamos el pecado de Adán. Otros dicen que nacemos en un estado completamente separado de Dios, y esa separación de Dios es nuestra culpa. Bueno, en otras palabras, somos culpables o estamos condenados porque nacemos en la familia humana. Por lo tanto, nuestra condenación está basada en un nacimiento en un mundo caído, ¿no? Con naturaleza caída. O sea, somos condenados antes de hacer cualquier elección, ¿no? Antes de conocer cualquier cosa, antes de conocer lo que es bueno y malo. La cuestión a esta definición de pecado sería, entonces, ¿cuál es la solución o el remedio para el pecado? Y una de las respuestas de ellos es el bautismo de infantes para ser lavados de nuestros pecados. Y esta definición es aceptada por la gran mayoría del mundo cristiano. Eso dice la doctrina del pecado original. Ahora, segunda definición, pecado como una elección, o es una elección. Esta definición sostiene que heredamos la naturaleza caída de Adán, una naturaleza que cambió de ser una naturaleza de bien a una naturaleza egoísta, pero no heredamos la culpa y la condenación. La culpa y la condenación vienen cuando de manera consciente decidimos hacer el mal. Por lo tanto, pecado no es un estado, sino una elección. Ahora, dependiendo de qué definición se decida creer, la justificación, la perfección cristiana y todas las demás doctrinas se entenderán de forma diferente, de acuerdo a la definición que decidimos creer. Ahora pasamos a otro punto. ¿Cuál es la diferencia entre resultado de pecado y penalidad por el pecado? ¿Cuál es la diferencia entre resultado de pecado y penalidad por el pecado? Antes de definir pecado en la Biblia, queremos comprender qué fue lo que pasó con Adán y Eva en el huerto del Edén. ¿Qué fue lo que hizo Dios como emergencia cuando todos los planes que tenía para la raza humana fueron alterados por las decisiones de nuestros primeros padres? Vamos a leer Génesis capítulo 2, versículo 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. La pregunta es, ¿por qué Adán y Eva no murieron inmediatamente? La respuesta la encontramos en Apocalipsis 13, capítulo 13, versículo 8. Ahí nos dice que el cordero que fue inmolado desde el principio. Por esto sabemos que Adán y Eva no murieron ese día, pero sí comenzó una decadencia, degeneración y envejecimiento. Entonces, aquí nos surge otra pregunta. ¿Será que Dios cambió de idea? No, realmente la muerte de Jesús salvó al hombre de la muerte inmediata. Adán y Eva no murieron en ese momento porque Jesús fue ofrecido entre la penalidad de muerte y Adán y Eva. Así el Cordero de Dios sufrió la cruz desde la fundación del mundo. Leeré
tomo 1, Comentario Bíblico Adventista, página 1082 a 1085. Porque la pena de muerte no fue inmediatamente aplicada en su caso, porque un rescate fue encontrado. El Hijo unigénito de Dios se ofreció para tomar el pecado del hombre sobre sí mismo y hacerse expiación por la raza caída en el mismo instante en que el hombre aceptó las tentaciones de Satanás. Cristo quedó entre los vivos y los muertos, diciendo: deja caer el castigo sobre mí, yo tomaré el lugar del hombre, y él tenga otra oportunidad. Así cuando hubo pecado, hubo un Salvador. Así cuando Adán pecó, el Hijo de Dios se presentó como garantía para la raza humana, con tanto poder para evitar la desgracia pronunciada sobre el culpable, cuando Él murió en la cruz del Calvario. Vemos que la muerte expiatoria de Jesús afectó directamente a Adán y Eva y a toda la raza humana, a ti y a mí. Jesús pagó la penalidad del pecado de Adán y así Dios ofreció una nueva oportunidad. Por lo tanto, el dolor, el sufrimiento que experimentamos después y hasta ahora no es la penalidad por el pecado, sino es el resultado del pecado, ya que la penalidad fue pagada por Jesús. Ahora, hay algunos que dicen que la muerte en esta tierra es la penalidad por el pecado. Vamos a leer Lucas capítulo 13, versículo 1 al 5. En este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. ¿Será que estos hombres murieron porque eran peores que los otros hombres? ¿Será que la torre cayó sobre ellos a causa de sus pecados personales? Realmente aquí estamos viendo que la muerte en este mundo es no la penalidad del pecado, sino el resultado o consecuencia del pecado. Ellos no eran más culpables que los otros hombres que estaban ahí. La muerte que padecieron no era por la penalidad del pecado, mas sí era el resultado del pecado. Por eso todos los seres humanos, sin excepción, estamos expuestos. Somos afectados por la muerte, por los accidentes, por enfermedades, como resultado por el pecado. Una pregunta adicional a esto: ¿el sufrimiento es resultado o penalidad por el pecado? Vamos a leer San Juan 9, 1 al 3. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Aquí vemos a un hombre ciego por nacimiento. Él no nació ciego a causa de su pecado, tampoco nació a causa de los pecados de sus padres. Este hombre nació ciego como resultado de la degeneración del cuerpo, no por la penalidad del pecado, sino simplemente como resultado del pecado sobre la tierra. Entonces, hemos notado que hay una clara diferencia entre penalidad y resultado del pecado. La primera muerte es el resultado del pecado. La segunda muerte será la penalidad por el pecado. Entonces, una pregunta: ¿cuándo Jesús va a dar solución a estos dos problemas, resultados y penalidad? La penalidad del pecado ya se pagó con Cristo en la cruz, pero la transformación de los resultados del pecado serán hasta la segunda venida de Jesús. El perdón
no evita las consecuencias del pecado. Pero perdón, justificación, justicia, santificación se ocupan sobre la culpa y la penalidad por el pecado. Ahora pasamos al siguiente punto. Veamos ahora el pecado como una elección. Romanos capítulo 7, versículos 7 al 9. ¿Qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, o llegando a ser por el mandamiento, porque el mandamiento lo presenta, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Aquí nos está diciendo qué es el pecado, porque la ley nos dice qué es el pecado. Es el conocimiento de la ley de Dios. Es la que nos torna pecadores delante de nosotros mismos y de Dios. Pecado es cuando, conociendo la voluntad de Dios, nosotros decidimos desobedecer. Veamos el ejemplo de los judíos. San Juan 15, 22, 24. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro hombre ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. El pecado siempre está ligado a un rechazo del Hijo y del Padre. Nos damos cuenta que los judíos vinieron a ser culpables de pecado cuando la luz de Jesús vino a ellos y lo maltrataron deliberadamente. Ahora veamos los judíos, pero específicamente los fariseos. San Juan 9:41. Jesús le respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. San Juan 9:41 nos está diciendo que los fariseos eran pecadores desde el nacimiento. No, los fariseos cometieron pecado al venir la luz y rechazarlo. Jesús nos está enseñando que el pecado no es considerado culpa cuando no ha habido oportunidad de conocer la verdad. Los fariseos nacieron con la misma naturaleza que todos nosotros tenemos, pero no fueron considerados pecadores, sino hasta que vino la luz a ellos y la rechazaron. Jesús nos está presentando la culpa y el pecado completamente ligado al conocimiento, la razón y la comprensión de los seres humanos. Por eso, cuando conocemos la voluntad de Dios y decidimos rechazarla y desobedecer, entonces somos culpables de pecado. ¿Cuándo entonces podemos decir que pecamos? Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Notamos aquí que pecado o culpa está ligado al conocimiento de la voluntad de Dios. Ahora una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre culpa y tentación? ¿Será que son lo mismo? ¿Son cosas diferentes? Aquí mismo, Santiago 1, 14 y 15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Este texto es clave para entender que no pecamos cuando somos atraídos por nuestra concupiscencia. No cometemos pecados cuando esa misma concupiscencia nos trata de seducir. Cometemos pecado cuando nos sometemos y la concupiscencia es concebida o cedemos. Vamos a ver una cita de Elena de White, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 177. El pecado de la maledicencia comienza con la alimentación de los pensamientos. Aquí pone el ejemplo de la maledicencia, ¿no? Comienza con la tentación de los pensamientos. Un pensamiento impuro tolerado, un deseo pecaminoso acariciado, y la persona es contaminada y su integridad comprometida.
y precisa obtener su propio consentimiento, la persona debe proponerse practicar el acto pecaminoso antes de que una pasión domine la razón o una iniquidad triunfa sobre la conciencia. Un deseo profano o un pensamiento impuro en sí mismo no nos torna pecadores. Esto es parte de la naturaleza caída que hemos heredado. No podemos hacer nada, absolutamente nada para impedirlo. Pero tolerar y acariciar esas tendencias pecaminosas de nuestra naturaleza caída, ahí se constituye el pecado. Otra cita, Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 116. Si hubiese luz al respecto y esa luz fuese rechazada, entonces habría condenación y desagrado divino. Pero antes que la luz venga, no hay excusa, porque no existe luz rechazada. Y aquí otra cita, Mente, Carácter y Personalidad, volumen 2, página 78. Dice, tenemos que mantener la más estricta castidad de pensamiento, palabra y conducta. Recordemos que Dios despliega nuestros pecados secretos a la luz de su rostro. Hay pensamientos y sentimientos y sentimientos sugeridos y fomentados por Satanás que molestan aún a los mejores hombres. Pero si no se los alberga, si se los rechaza por odiosos, el alma no se contamina con la culpa y nadie recibe la mancha de su influencia. Nos damos cuenta que hasta los mejores hombres tienen pensamientos y sentimientos, pero ellos los repelen por odiosos que son. Nosotros no somos pecadores porque tenemos esos pensamientos o esos sentimientos, ¿no? Como resultado o son resultado de nuestra naturaleza caída. Somos culpables cuando los acariciamos y nos deleitamos en ellos. Ahora, otro punto más. ¿De qué pecados somos responsables? ¿Somos responsables del pecado de otros? ¿O solo somos responsables de nuestros pecados? ¿Qué nos dice Ezequiel 18:20? Vamos a leer. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no lleva el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Nos damos cuenta que no somos culpables de los pecados de nuestros padres, y tampoco de nuestros hijos, aunque sí es nuestro deber enseñar a nuestros hijos a amar correctamente a Dios. Vamos a leer Hechos 17:30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los pecados de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, que se arrepientan. Todos hemos participado de cosas erradas cuando en algún momento no sabíamos la voluntad de Dios. Todos nosotros hemos violado la ley de Dios en ignorancia, pero Dios en su gran misericordia no nos considera culpables. Concluimos que pecado consiste en elegir, en escoger, en decidir andar en rebelión contra la voluntad de Dios. Dios no nos hace responsables por heredar una naturaleza pecaminosa y no hay condenación hasta aquí de ello. Dios está interesado en nuestro pensamiento, en nuestras actitudes, en nuestro carácter. El pecado se ocupa en la naturaleza superior, donde tenemos la facultad de decidir, la facultad de ceder, tanto al bien como al mal. Somos responsables del pecado, pero no somos culpables de tener una naturaleza inferior, dañada. El pecado en su raíz es el amor al yo. El pecado es determinado por nuestros motivos, nuestras decisiones de colocarnos en lugar de Dios en nuestras vidas. El pecado es la decisión de separarnos de Dios. Pecado es la voluntad de permanecer ignorantes
ignorantes de la voluntad de Dios. Ahora, punto final, pecado original. Ahora pasamos a nuestro último punto. ¿Qué es el pecado original? ¿Y por qué esta definición es la más popular en el mundo cristiano? Bien, vamos a analizar algunos textos que fueron utilizados y son utilizados para sostener la doctrina del pecado original. Vamos a leer. Estos textos son Salmo, capítulo 58, versículo 3, Salmo 51, 5 e Isaías 48, 8. Vamos a ver qué dice. Se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron, hablando mentira desde que nacieron. Aquí dice que hablan mentira desde que nacen. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. ¿Okay? Último, si nunca lo habíais oído, si nunca lo habíais conocido, ciertamente no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por lo tanto te llamé rebelde. Rebelde, dice aquí, desde el nacimiento. Estos son algunos textos que se han utilizado para sostener la doctrina del pecado original. Y aquí menciona algunas expresiones como se descarriaron desde que nacieron. En pecado me formó mi madre. Rebelde desde el nacimiento. Bueno, a simple vista, estos textos, y sacados obviamente de su contexto panorámico de toda la Biblia, nos parecería así, ¿no? Es muy convincente interpretarlo de esa forma. ¿Cómo? Somos pecadores desde que nacemos. Pero esta doctrina de San Agustín de Hipona es muy cuestionable, porque incluso él llama o llamó a la relación sexual legítima, o sea, entre esposo y esposa, lo llama pecado. Y de ahí sostiene que todos somos el fruto del pecado. Y somos pecadores por nacimiento. Y necesitamos el bautismo de infantes. Pero ya hemos visto que pecado no es esto. Pecado es transgredir la ley, conocer el bien, conocer lo que es bueno y no hacerlo. Conocer el mal y hacerlo. ¿Por qué entonces estas expresiones aparecen en la Biblia? ¿Será que tienen algún significado? ¿Será que tratan de clarificar algo que no hemos entendido? Y bien, tratar de clarificarlos nos tomaría mucho tiempo ahora, pero hagamos una pequeña comparación. Veamos otro tipo de textos muy parecidos a estos. Salmo 22, versículo 9 y 10. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado. Vean la expresión, confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios, desde el vientre de mi madre. ¿Qué significa estar que todavía no ha nacido? Fue el mismo David quien escribió Salmo 58:3 y Salmo 51:5. Y es el mismo que dice que en pecado me concibió mi madre. El mismo dice, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Vamos a comparar otro texto. Jeremías 1:5. Antes que te formas en el vientre te conocí. Y antes que nacieras te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Esto le está dirigiendo a Jeremías, ¿no? Vemos aquí algo interesante que debemos preguntarnos. ¿Será que Dios hace excepciones de personas, mientras que a uno les dice, te escogí del vientre de tu madre, ¿no? Te santifiqué? A otros los llama rebeldes, descarriados. Para entender esto debemos comprender la justicia de Dios, el manto de justicia de Dios, la impartición de su justicia a cada persona individualmente. Esto es personal, a todos, a todos. Cuando nosotros estamos ante el juicio de Dios y nos presentamos delante de Él y no estamos cubiertos con el manto blanco, santo, que es el carácter de Cristo, se puede decir
que esa persona fue rebelde desde el nacimiento. ¿Por qué? Simplemente porque no recibió el manto de Cristo, que nos cubre de su justicia desde el nacimiento hasta la muerte. Pero si no tenemos ese manto de justicia, entonces, por más buenas obras que quieras hacer, toda la vida está contaminada del pecado. Desde que somos formados en el vientre hasta nuestra muerte. Porque simplemente no fuimos cubiertos del manto de justicia, que es el carácter de Cristo en nosotros. Pero si recibimos ese manto blanco de justicia y lo mantenemos, aunque sea por un instante, en ese instante, toda nuestra vida está cubierta de la justicia de Cristo. Y Dios no mira nuestra miserable vida, Él mira a su Hijo en nosotros, ¿no? Su Hijo morando en nosotros a través de la personalidad del Espíritu Santo. Él nos ve vestidos con esos mantos perfectos que nos cubren y dice, antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí y antes que nacieses, te santifiqué. Estas palabras, estas mismas palabras, Dios quiere decirte a ti y a mí. Dios no quiere hijos rebeldes, o que sean rebeldes desde el nacimiento, que no reciban la justicia de Cristo, ni Cristo morando en ellos. Quiere hijos santificados desde el nacimiento, Cristo morando en ellos. Todos hemos sido escogidos desde el nacimiento para ser santificados, y que es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Pero cuando nosotros rechazamos la justicia de Cristo, le estamos diciendo, no me interesa ser santificado desde el nacimiento. Prefiero ser rebelde desde el nacimiento. Así que de nada sirve conocer el concepto de pecado tan claramente si no recibo el manto de Cristo. Y esa es la invitación de Dios para nosotros, para ahora y siempre. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo en relación con la justificación por la fe? Vamos a la Biblia. Vamos a leer Mateo capítulo 12. Mateo capítulo 12, versículo 13 al 16. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió, y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen. Bien, aquí vemos a Jesús restaurando la mano de un hombre que estaba seco, ¿no? Y como siempre, se encuentran presentes los fariseos. Recordemos que los fariseos eran una secta, y digo secta porque tenían el carácter de una secta, eran legalistas. Y una mente legalista usa sus propias leyes o su propia forma de pensar con el objetivo de controlar, condenar, castigar y destruir. Y aquí, en este caso, querían destruir a Jesús. Mas Jesús se fue del lugar, pero a las personas que Jesús sanaba, les decía que no lo descubrieran, porque las personas que eran sanas creían que Jesús era el Mesías. Ahora, veamos el versículo 17 y 18 de Mateo 12, y nos está dirigiendo hacia el libro de Isaías, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, he aquí mi siervo, aquí a quien he escogido, mi siervo amado, en quien tengo
en quien se agrada mi alma. Pondré, y pongamos mucha atención a esto, pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Vemos aquí que Dios se agrada de su amado Hijo y pone en él su espíritu. Y ese es muy importante porque este acto del Padre está condenado con lo que dice, conectado con lo que dice al final del versículo. Y a los gentiles anunciaré juicio. Es decir, el juicio está relacionado con el espíritu que el Padre pone en su Hijo, en Cristo. Y he llegado a la conclusión personal que la pregunta más importante en el juicio ante Dios es: ¿qué espíritu mora en mí? Y mantengamos esto en nuestra mente y vamos a seguir leyendo. Ahora el versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Bien, aquí vemos el cumplimiento de las palabras dichas mucho tiempo antes por Isaías, cuando el Padre pone en su Hijo su espíritu. Y dice que entonces le traen a Jesús un hombre que tenía 3 características. Dice que él estaba endemoniado, estaba ciego y estaba mudo. Ahora imaginemos una persona muda, ciega y endemoniada. No puede hablar, no puede ver y no puede ni siquiera controlar sus pensamientos porque está endemoniado, dice aquí. Pero dice, esto es lo más importante de todo, que Jesús le sanó. Este hombre veía y hablaba. El versículo 23 dice, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el hijo de David? Obviamente, la gente que estaba atónita, estaba espantada, admirada, no podían creer. Y por eso es que hicieron una pregunta muy importante. ¿Será este aquel hijo de David? Es decir, el Mesías descendiente de David, el Mesías prometido. Esta pregunta que se hizo la gente cuando presenció este milagro es tan importante que incluso hizo molestar a los fariseos presentes. Los propios fariseos comenzaron a negarlo como hijo de Dios, sin preguntarles, y decían que Jesús era un exorcista y que él echaba fuera demonios por Belcebú, príncipe de los demonios. Y Jesús les contesta con una respuesta muy extensa. Pero vamos a leer solo algunos textos muy importantes. Vamos a ver el versículo 25 en adelante. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino será dividido contra sí mismo. Es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Jesús está utilizando propio pensamiento de ellos. ¿Cómo yo puedo tomar en el nombre de Belcebú y sacar a Belcebú, sacar a los demonios? No es posible, ¿no? Sigue diciendo, versículo 27, y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echarán vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Ellos van a juzgarlo a ustedes. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Cómo es que llega el reino de Dios? Por el Espíritu de Dios. Jesús da una respuesta clara. No es por el nombre de Belcebú que echa fuera demonios, sino que lo hace por el Espíritu de Dios.
hacemos un paréntesis aquí en forma de pregunta. ¿Quién hace las obras en Jesús? Jesús dijo, el Hijo no hace nada por sí mismo, sino que el Padre hace las obras en él. Tanto las palabras que Jesús habla, que Jesús decía, tanto las obras, tanto los milagros que eran realizados, todo procedía del Padre. Ya hemos estudiado esto mucho antes. Por lo tanto, Jesús no se viene a revelar a sí mismo, sino que es el Padre quien viene a revelarse en Cristo por medio del Espíritu. Entonces, las palabras que Jesús pronunciaba para un enfermo, para los fariseos, en todo momento, eran un mensaje del Padre por medio del Espíritu Santo cuando Jesús hablaba. Los milagros que Jesús realizaba no procedían por sí mismo, sino que procedían del Padre mismo, obrados por el Espíritu de Dios. Ahora, en el versículo 29, Jesús explica la manera en cómo Dios obra el milagro. Y con el poder de su palabra, dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata y entonces podrá saquear su casa? Miren cómo Jesús utiliza la figura de una casa, de un hombre que vive en una casa y que no puede venir otro y puede saquearlo, sino primero lo ata. Voy a volver a leer. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Esto es justamente lo que Satanás hace a los seres humanos. El enemigo solo viene para destruir a los hombres, para destruir. Ese es su propósito. Mas Jesús, hablando del Espíritu Santo, lo representa como un hombre fuerte, el cual mora en la casa. Pero para que el enemigo venga y destruya y saquee la casa como un ladrón, primero debe atar al hombre fuerte, lo cual es imposible. Por lo tanto, cuando el Espíritu Santo viene al hombre, por más ciego y mudo que éste esté, el hombre es restaurado, es sanado y el enemigo es echado fuera. Ahora, en los versículos 33 al 37 nos habla de los frutos del Espíritu morando en nosotros. Dice, o haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Bien, aquí vemos, Jesús hace un contraste entre el árbol bueno y el árbol malo. En realidad, los que de verdad estaban endemoniados eran los fariseos. En esa época se consideraba que cierta enfermedad era castigo de Dios. ¿Y saben quiénes enseñaban eso? Los fariseos. Y la gente condenaba
la gente ignorante condenaba a los enfermos y discapacitados, en los cuales se manifestarían las obras de Dios, como en este caso. Pero había cierto tipo de endemoniados que no manifestaban ni enfermedad o discapacidad, pero esos eran los que buscaban destruir a Jesús, y en los cuales se manifestaban las obras de Satanás, los cuales eran esas personas que eran usadas siempre, porque así ellos lo permitían, para entrampar y destruir la obra de Dios y el evangelio de Dios. Tenían la mente del yo, tenían su ego muy alto, y esos eran los fariseos. Y bueno, quizá no todos los fariseos, pero algo interesante, que estas personas tenían apariencia de piedad. Apariencia de piedad. Muy peligroso. Pero todas esas cosas, todas esas obras que ellos mostraban, que ellos hacían, todo estaba contaminado con el egoísmo y de pecado, y con pecado. Eran personas psicópatas, eran narcisistas. Jesús lo llama de una manera interesante, los llama generación de víboras, porque ellos hablaban del bien. Los fariseos creían en la ley de Dios, pero la veían con la mente del viejo pacto. ¿Cómo es eso? O sea, veían la obediencia a la letra y no en el espíritu. Por eso los ladrones y los adúlteros iban delante de ellos. Los fariseos tenían otro espíritu. Jesús también usa la figura del hombre bueno y hombre malo. De hecho, no hay hombre bueno, solamente Dios es bueno. Y si el Espíritu de Dios mora en nosotros, hará en nosotros las buenas obras del Dios bueno. Pero el hombre malo, el hombre que tiene la mente de Satanás, hará obviamente cosas malas, pero también hará cosas buenas, que son solo apariencia de piedad y que solamente Dios puede discernir, puede conocer y puede saber que son trapos de inmundicia. Ahora, en el caso, en el juicio, aparecerá toda palabra ociosa dicha, dice aquí. Mas hay unas palabras que son en demasía muy importantes que debemos conocer, por las cuales somos justificados o por las cuales somos condenados. Y vamos a darnos cuenta que no solo son palabras, sino que son actitudes. Recordemos que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Así que somos nosotros los que nos condenamos a nosotros mismos y condenamos a los demás. Nos condenamos en hechos y en palabras. En el monte Sinaí ocurrió algo terrible. Casi siempre relacionamos lo que ocurrió en el monte Sinaí y la entrega de la ley como un acontecimiento de victoria, de manifestación de Dios. Y por eso también la Odisea se siente tan especial por tener la ley en Dios. Perdón, por tener la ley de Dios. Pero se nos ha olvidado en la historia de nuestra iglesia, en la década de 1850, 1880, el pueblo adventista se estaba quedando tan seco como los montes de Gilboa, porque enseñaban la ley sin Cristo. Y algo similar ocurrió allá en el monte Sinaí. La ley sin Cristo. Fue dada la ley sin Cristo. Vamos a leer Éxodo 19, 7 y 8. Vamos a leer en la Biblia el caos que sucedió. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió las palabras
a Jehová las palabras del pueblo. Nosotros lo haremos, dijo el pueblo. Y esto es terrible. Dios quería a un pueblo santo, a un pueblo que tuviese sellado para Dios con el Espíritu Santo y que manifestara los frutos del Espíritu. Pero aquí vemos a un pueblo autosuficiente, a un pueblo dispuesto a hacer cosas que no podía, que se quiere hacer santo a sí mismo. Pero eso es imposible. Pero Dios aceptó lo que ellos querían recibir. Y entonces Él escribió la ley en tablas de piedra. En tablas de piedra, muy distinto a como Él quería poner la ley en el corazón. Y así Dios mostrando de esta manera que su corazón de ellos estaba tan duro como la piedra. Y como lo menciona Pablo, no era la voluntad de Dios dar los 10 mandamientos escritos en tablas de piedra. Pero cuando ellos dijeron, nosotros lo haremos, realmente estaban diciendo, nosotros lo vamos a hacer. Lo único que Dios quería era pronunciar su palabra, hablar, y el poder de su palabra, que realmente el Espíritu Santo iba a sellar esas palabras en ellos para salvación y para victoria sobre el pecado, para que fueran santos, porque esa palabra tiene el poder creador, crearía en ellos una nueva criatura. Pero ellos no quisieron, dijeron, nosotros lo vamos a hacer. ¿Y qué pasa cuando cerramos la puerta a Cristo? Hay otro espíritu en mí, el espíritu farisaico, el espíritu del mero formalismo, la mente del enemigo, la mente del yo, la mente de la justificación propia. Nos creemos santos como Dios, o creemos que podemos hacernos santos como Dios, y estamos creyendo la mentira de Satanás, la mentira de seréis como Dios, y tratando de hacer lo que Dios solamente puede hacer, es decir, hacernos santos, porque es su obra. Vamos a leer Salmo 127:1 y pongamos mucha atención en lo que dice este texto. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardase la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Se dan cuenta que cada cosa que el hombre quiere hacer por sí mismo, todo es en vano? Ya sea construir una casa, o velar la ciudad, o ya sea también construir un carácter. Si no es Dios, todo es en vano. Si no es Dios quien escribe su ley en nuestros corazones por medio de Cristo, todo es en vano. Si yo quiero hacerlo sin Cristo y mantengo esa actitud, atención a esto, esa actitud de presunción, estaré cometiendo lo que entendemos en la Biblia como pecado imperdonable. Mateo capítulo 12, versículos 31 y 33. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Comencemos con lo que dice aquí. Dice, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Todo pecado y toda blasfemia. Dios tiene la voluntad, Dios tiene la capacidad y el amor para perdonar, incluso antes de pedirlo, el perdón. Pero dice algo aquí.
Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. No porque Dios no quiera perdonarlo. Dios perdona toda blasfemia, todo. Pero hay algo interesante aquí. Pero toda palabra contra Cristo, hombre, es perdonado. No solo si lo ofendes, aun si lo abofeteas, porque ya lo hemos hecho. Lo insultas o lo crucificamos. Dios nos perdona antes que pidamos perdón. Pero el que habla contra el Espíritu Santo no será perdonado. Y aquí está el punto principal de juicio. Recuerdan al principio la pregunta, ¿qué espíritu mora en mí? Nadie se perderá por ser adúltero. Ojo, y no estoy diciendo que el adúltero será salvo, pero sí hay perdón para ello. O el ladrón, o el asesino, o el mentiroso. Hay perdón para todo esto. Recuerden que el concepto de blasfemia en la Biblia es las palabras, o lo aprendemos en las palabras que los fariseos le dijeron a Jesús. Ellos le dijeron a Jesús, tú siendo hombre, te haces Dios. Jesús es Dios. Pero los fariseos que hacían exactamente lo que acusaban a Jesús, se creían santos por sí mismos. Incluso Jesús da una parábola de un fariseo que hablaba consigo mismo diciendo, Dios, te doy gracias. Estaba hablando consigo mismo. Él se hizo su Dios. Para todo hay perdón, pero no hay perdón para un corazón que toma una actitud definitivamente constante de santidad propia, de presunción y de no abrir la puerta de su vida al Espíritu Santo. Es decir, la blasfemia contra el Espíritu Santo es ponerse en lugar del Espíritu Santo en nosotros. En lugar de que sea la obra del Espíritu Santo, la obra la queremos hacer nosotros. Ignorar en conocimiento al Espíritu Santo. Hacernos nosotros nuestros propios dioses. Y por eso la Odisea está a punto de cometer la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, que es una actitud constante de no permitir a Cristo entrar para hacer lo que solo el Espíritu Santo puede hacer, convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Por eso Jesús está afuera. Jesús está afuera y eso es muy peligroso. ¿Quién está dentro? Dios desea que Cristo pueda morar en nosotros y construir en nosotros su carácter, el carácter del Padre. En conclusión, Dios perdona todo. Dios perdona todo pecado, incluso antes de pedirlo. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo es una actitud rebelde, incrédula, una falta de fe, colocando el yo en lugar de Cristo, que se manifiesta manteniendo cerrada la puerta a Cristo, quien está tocando constantemente a nuestros corazones. Basta con decir a Jesús, amén, haz en nosotros todas tus obras, y entonces el Espíritu entrará, y Jesús cenará con nosotros, y nosotros con Él. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos en nuestro próximo encuentro. Maranata.